Tengo una mala noticia. Me he dejado las gafas en casa. Y no sé. Me acuerdo del apóstol Pablo cuando dice, mirad con grandes letras os escribo. Ojalá lo hubiera escrito yo con grandes letras. No, vamos a ver si soy capaz. Madre mía. Wow. Con esta me mareo en 2 minutos. Bueno, el primer día estuve simplemente un resumen. Estuvimos hablando acerca perdón, del terreno donde se está edificando hoy día las familias, el matrimonio, ¿no? Y vimos que hay pues, muchos problemas hoy día en la sociedad para poder sacar matrimonios estables, familias con buenos principios, porque nada de lo que estamos viviendo realmente contribuye a que la familia tenga los valores que tiene que tener y la estabilidad que tiene que tener. Y la prueba nos remitimos con la cantidad de divorcios y de problemas que existen en la actualidad, ¿no? Entonces, pues claro, vimos pues cómo está afectando todo el tema del divorcio, cómo está afectando todo el tema de la estructura de autoridad, o sea, que es fundamental, o sea, es decir, estamos en una sociedad donde la autoridad está en entredicho en todos los sitios y en el hogar mucho más. Se pone en entredicho la autoridad del hombre, se pone en entredicho la autoridad de los padres en sí por parte de los hijos, ¿no? Y quiera que no, digamos, la familia es un diseño de Dios. Dios la ha diseñado y la ha diseñado con un modelo que él considera que es necesario para que la gente que crece en esa familia sea respaldada, ¿no? Pues un padre, una madre, entonces claro, cuando el hombre prácticamente ha perdido su posición dentro de la familia, porque todos le es cuestionado, pues ¿quién está asumiendo el rol del padre? Pues nadie. Entonces, pues muchos hijos crecen de mala manera, porque el hijo entendemos que necesita tanto al padre como a la madre, ¿no? Entonces, y luego los encontramos con nuevos modelos familiares, en el sentido de que, bueno, antes la familia era 2, padre y madre, ¿no? Hoy día nos encontramos con modelos monoparentales, con modelos de 2 hombres, con modelos de 2 mujeres, muchas cuestiones que antes, bueno, pues la gente, había personas que se quedaban viudas y lógicamente los hijos se quedaban o hombres que se habían viudo se quedaban sin uno de los puntos de referencia. Pero es que hoy día se busca criar hijos sin ya de entrada con esos puntos de referencia. Yo que me apetece ser madre y quiero ser madre y ya está. Y como lo que me apetece es ser madre, pues me da lo mismo las consecuencias que pueda tener mi hijo, ¿no? O sea, es un egoísmo el que existe hoy en la sociedad porque creen que un niño algún hijo está para calmar las apetencias de una persona, de un padre, de un hombre o de una mujer en este caso, de 2 hombres o mujeres, no. El hijo es una consecuencia de una situación estable, de una familia, y luego que hay que educarle en una serie de principios y valores y temas de referencia. Entonces, bueno, pues los modelos familiares cambian. Unos antes eran, ya digo, por razones de edad, y hoy día pues ya se busca, pues porque los hombres sobran. Muchas veces los hombres sobran y hay gente que quiere ser madre y hay padres que quieren ser padres eh, si, sin tener mujeres y alquilan vientres y todas esas cosas, y entonces estamos hoy día en una sociedad donde se habla del tema del empoderamiento de la mujer y donde se habla de la elevación de la mujer, y otra que a veces se le está convirtiendo en un objeto, o sea, en un objeto, una máquina de procrear, que es lo que se le convierte, ¿no? Entonces, con todas esas cosas, queramos que no, estamos luchando y están luchando nuestros hijos y nuestros jóvenes hoy día en la sociedad, porque ellos lo que están, es lo que están viendo. Entonces, ellos ven que, bueno, pues que sí, que hay matrimonios o hay uniones, pero que tal hoy están unidos como dentro de unos años ya no están unidos. Y entonces, bueno, pues ese es el modelo con el que ellos crecen. Entonces, el hecho de que se separe él, pues no es ninguna tragedia, porque ya a lo mejor lo ha vivido en sus padres o quien sea, pero sí es tragedia para los hijos, ¿no? Sí es tragedia para los hijos, porque cuando hay un divorcio, cuando hay un problema de separaciones, que sufren todos. Sufre el hombre, sufre la mujer, sufren los hijos por descontado, sufren los
los abuelos, sufren los amigos, porque a veces se ven privados de parejas con las cuales salían y ya no pueden salir con ellas porque ya no existe esa pareja como tal, ¿no? Y hoy día nos encontramos con hijos pues, que tienen un padre natural, pero tienen un padre adoptado y tienen unos hermanos que no son sus hermanos y tienen no sé qué. Es decir, es un batiburrillo el que existe total. Yo muchas veces oigo hablar de mis hijos y de mis hijos, no sé, sí, hay hijos e hijos, ¿no? Pero a veces me parece que todo está impostado porque además, es decir, ¿cuántas? Yo conozco parejas que se han divorciado 2 veces. ¿Y cuántos padres? A lo mejor y cada matrimonio tiene un hijo. ¿Ese hijo cuántos padres tiene? Tuvo su padre natural, el segundo padre adoptivo y el tercer padre adoptivo. O sea, es terrible. O sea, es decir, los cimientos donde están viviendo, pues, nuestros hijos y nuestros jóvenes es difícil. Y luego tenemos todo el tema también de la violencia, ¿no? De la violencia que hay en la sociedad. Vemos, de hecho, desde el punto de vista feminista, se está intentando hacer ver que el hombre de por sí es agresivo, que el hombre de por sí, ya por el hecho de ser hombre, es violento como tal. Y habrá hombres violentos como habrá mujeres que son violentas. Pero el hecho de que los hombres seamos hombres no significa que ya de entrada tengamos que ser violentos, pero es que la violencia se da a todos los niveles. Se puede dar de hombre contra mujer, de mujer contra hombre, se da de hijos contra los padres, porque hay un montón de hijos que maltratan a sus padres, se dan contra los abuelos, es decir, hay violencia en todo y eso lo vemos, es decir, estamos en una sociedad, en una familia, como hablábamos el otro día, donde nadie aguanta nada ya y donde, claro, todo el mundo quiere realizarse, es muy importante realizarse, pero claro, la realización hoy día de los hombres y de las mujeres es su trabajo, esa es su realización. Es decir, la familia no es ninguna realización, ni el saber, ni educar ni criar a hijos estables emocionalmente, igual eso no es una realización. Entonces, se sacrifica a los hijos por mi realización personal. Muy bien, sí, yo entiendo que hoy día la mujer ha estudiado mucho, yo no digo que tenga que sacrificarse la mujer sí tiene que sacrificar el hombre y dejar su trabajo, pero los hijos necesitan a sus padres y hay ciertos años en la vida importantes, los 3 primeros años, que son fundamentales para que los hijos se desarrollen con sus propios padres. Pero nadie quiere, o sea, nadie quiere eso. Y entonces, claro, cuando te llena más lo de fuera que lo de dentro, pues al final te vas a lo de fuera, ¿no? Si te llena más el trabajo, si te llena más la promoción personal. Y luego aparte hay muchas mujeres que se les están creando verdaderamente problemas, porque el sentimiento que tiene la mujer hacia los hijos, quieras o no, no la tienen los hombres. Y entonces hay muchas mujeres que sufren hoy en día porque dicen, hemos hecho mi carrera, hemos hecho nuestros estudios y quiero desarrollarme socialmente. Pero resulta que, claro, el instinto maternal que tienen es muy fuerte y muchas de ellas están trabajando con sentimientos de culpa, porque piensan que tienen a sus hijos abandonados y decir que no están con el tiempo que ellas quieren estar muchas veces al respecto, ¿no? Entonces hay unas luchas ahí terribles que al final lo que hay de todo menos estabilidad. Y bueno, he comentado lo de la popularidad del divorcio, la crisis de la masculinidad que hablé el otro día, que es un problema importante también y que el hombre tiene que reivindicarlo. Comentábamos que, fijaros, que antes de la sociedad industrial estaba todo el mundo artesanal. Normalmente estaba la casa y el taller estaba al lado de la casa o cerca de la casa. Y la relación de padres con los hijos era muchísima. El padre con los hijos, la madre por descontado, pero el padre también, porque estaban allí al lado y el padre era una referencia. E incluso muchas veces el hijo se iba al taller y aprendía la profesión, aprendía el oficio, entonces de cosas. Pero cuando llega la sociedad industrial, ¿qué ocurre? ¿Quién tiene que salir de casa a buscar el trabajo en las fábricas? ¿Quién sale? El hombre. Es el que sale, el hombre. Entonces, claro, se produce un desarraigo tal y un abandono tal que hay muchos hijos que crecen sin sus padres, porque los tienen físicamente, pero es el padre ausente, ¿no? Porque se tiene que ir a la gran ciudad, tiene que horas de desplazamiento, de vuelta, a veces se tienen que quedar toda la semana, cuando vuelven, pues el hijo va creciendo y va creciendo el tema. Entonces, pues el hombre ha ido perdiendo papel dentro de la familia. Todo lo que se avance está muy bien, todo lo que se avance está bien, pero también, digamos, hay que saber cómo ese avance no perjudique a la sociedad y a la vida familiar en este caso, ¿no? Es como el tema del teléfono, el teléfono es estupendo, el móvil, todo lo que queramos, pero cuando se convierte en algo que nos atrapa, pues ya no es bueno. Es decir, el internet es estupendo,
para buscar, para información, para trabajar, pero cuando al final se convierte en una obsesión, que estoy todo el día pegado a él, pues nada. Y luego ya hablé también o sea, quiere decir que el caldo de cultivo, hablé del feminismo radical que existe, donde el hombre es el enemigo número uno al respecto, y entonces eso no es así, porque, porque también muchas de estas mujeres al final tienen hijos, y también tienen hijos varones. Tienen hijos varones. Y muchas de ellas la perspectiva cambia, porque cuando le meten a su hijo varón en el mismo saco que ellas han metido a los hijos de los demás, y decir, todos los demás son violadores menos el mío, o todos los demás son machistas menos el mío. Entonces, nosotros estamos en una sociedad que a veces caemos y no nos damos cuenta de estas cosas, pero caemos cuando muchas veces, cuando se habla de violencia machista o violencia de género, bueno, eso no es verdad. De hecho, yo cuando he sido presidente del Consejo Evangélico de Madrid y me he alegrado porque he visto que han seguido por esa línea, cambiamos el tema, el término eso, hablamos de violencia sobre la mujer, porque hay violencia sobre la mujer, pero no porque sea una violencia, porque un género determinado sea ya machista, o sea violento, o sea asesino. ¿Se entiende lo que quiero decir? No, hay hombres que sí, y hombres que no son al respeto, pero el hecho de ser hombre, las que sois madres y tenéis a vuestros hijos varones, no creo que os agrade mucho, digamos, que les señale con el dedo pensando que porque es hombre, pues la cosa. Bueno, entonces eso más o menos fue lo que hablamos el otro día. Hablamos sobre el terreno, pues el terreno para edificar hoy día es malo. Es malo para edificar un matrimonio como Dios quiere y como nosotros creemos que deben ser las cosas. Y hoy vamos a hablar sobre los cimientos, los cimientos del matrimonio, ¿vale? Fijaros, dicen que el arte de la guerra siempre tiene que haber una estrategia, y la primera de la estrategia es conocer al enemigo. Tienes que conocer al enemigo. Si no conoces al enemigo, pues entonces ya partes un poco en inferioridad. Y como digo, nos hemos ocupado del enemigo, de conocer el enemigo que tenemos sobre el cual nos estamos moviendo, para evitar caer en sus pautas, caer en sus tentaciones. Yo siempre digo, nosotros estamos en la sociedad, pero nunca tenemos que olvidarnos, como dijo Jesús, que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Y que tenemos que saber diferenciar perfectamente lo que es de Dios y lo que es de los hombres. Y Dios nunca pidió que nos apartase. Jesús nunca pidió al Padre que nos apartase, que nos sacase del mundo. Jesús pidió al Padre que nos guardara del mundo, que son cosas distintas. Estamos en el mundo, pero lo que no podemos hacernos es como el mundo, porque si no, al final, ¿qué ofrecemos a la gente? Si ofrecemos lo mismo que el mundo, ¿para qué va a venir la gente a buscar a Dios? Si ofrecemos lo mismo que el mundo, pues me quedo allí, que encima no tengo que dar ofrendas, ni tengo que ayudar, ni tengo que hacer absolutamente nada al respecto, ¿no? Entonces, tenemos que, ya hemos dicho, hemos intentado conocer un poquito al enemigo y ahora vamos a ver un poco sobre el tema de los cimientos. ¿Cuál es el origen y la naturaleza del matrimonio? No somos un accidente, o sea, el matrimonio no existe por casualidad, no existe por algo accidental, sino que el matrimonio forma parte del plan estratégico de Dios. Es decir, es algo que Dios ha diseñado para la humanidad y se desarrolla conforme al mandato que hay en Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y administradla. ¿Vale? Entonces, dice, el matrimonio forma parte del plan de Dios para nosotros. Y por lo tanto, digamos, el matrimonio no es una invención del hombre, es una invención de Dios. Y cuando uno inventa algo, cuando hace algo, establece las pautas y las normas como quiere que eso funcione, ¿verdad? Uno inventa un tema y dice, no, yo quiero que eso funcione de esta manera, que funcione de esta manera. Y el matrimonio lo inventa Dios. Y él establece unas normas para el funcionamiento del matrimonio. Pero existe, como vimos, la formación de la primera pareja, el hombre y la mujer. Pero antes de la formación de la primera pareja, la Biblia declara una cosa importante, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No somos hechos a imagen y semejanza de otra cosa. Por mucho que hayan querido hacer una ley sobre los derechos del mono y sobre todas las cosas, no nos equivoquemos, no nos confundamos. El mono, los gorilas, son muy respetables todos y tenemos que cuidarlos al respeto, pero no los pueden poner en el mismo plano de igualdad que el hombre delante de Dios. Y
esa imagen y semejanza es algo que debe darse en el plano espiritual y emocional. ¿Qué significa? Que la imagen de Dios está en nosotros y nosotros tenemos que reflejar esa imagen. ¿Y cómo la reflejamos? Pues con los valores de Dios. Es decir, no podemos reflejar los valores del mundo, porque todos estamos hechos a imagen de Dios. Pero a veces el pecado es tan grande que existe en las personas que esa imagen de Dios no se ve. Esa espiritualidad que el hombre tiene que tener no se ve. Esas emociones, que son las emociones de Dios, no se ven otro tipo de emociones al respecto. Porque el pecado, pero la imagen sigue estando ahí al respecto. El matrimonio y la familia es la única institución que comparte con Dios la misma capacidad de crear. Fijaros que es importante, crear vida dentro del orden natural. Es decir, Dios crea al hombre y la mujer, ¿vale? Pero también Dios da posibilidades al hombre y a la mujer de crear vida, ¿eh? La vida que él ha decidido, pero si no hay un hombre y una mujer, no hay vida. Dios podía haber seguido creando vida de otras maneras, pero lo ha establecido de esta manera, de esta forma. Entonces, el hombre y la mujer ocupan un plan importante dentro del plan creador de Dios. En Génesis 1 se da el acto creador siguiendo una fórmula con 3 pasos bien definidos. Primero, dice, no vamos porque es todo el capítulo 1, dice, y dijo Dios, sea la luz. La creación, en primer lugar, expresa la voluntad de Dios. Sea la luz. Dijo Dios, sea la luz. O sea, el acto creador tiene una voluntad, no es un accidente. Y dijo, sea la luz. Y después Dios crea, tiene su voluntad y se produce inmediatamente. Y dice el versículo 3, y la luz fue hecha. Dios crea y inmediatamente se crea lo que él ha dicho, o sea, la voluntad de la voluntad de crear. Y después hay una declaración final. Y dice, y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Entonces, el acto creador es una forma, tiene una voluntad, tiene un resultado inmediato, y luego tiene una finalidad buena. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Eso es muy importante porque hay veces que se habla de ciertas cosas que las ha creado Dios y que los hombres la vemos como malas, ¿vale? Esta fórmula de 3 pasos, luego más adelante diré algo de este tema, sigue durante todo el proceso de la creación. Dice, todo el proceso, cada vez que Dios va creando, va haciendo cosas, dice, y vio Dios que era bueno, ¿vale? Y vio Dios que era bueno. Entonces, después de la creación, del capítulo 1, llegamos al capítulo 2 de Génesis y hay un versículo que choca frontalmente con la declaración anterior. Y es como si Dios reconociera que el hombre estaba incompleto. Dice Génesis 2:18, donde Dios afirma, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, fijaros, Dios termina todos los procesos de la creación y dice, y vio Dios que esto era bueno. Pero sin embargo, hace al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, no debía estar muy satisfecho de lo que había pasado, de lo que había hecho al respecto, ¿no? Porque nota que es algo incompleto al respecto de Dios. Y Dios, como digo, se da cuenta de que el hombre en sí mismo y como parte de su propia imagen es un ser sociable, gregario, y que la declaración de que no es bueno que el hombre esté solo no hace sino bendiciar una carencia existencial. E inmediatamente Dios suple esa falta que tiene el hombre. Suple la falta. Se da cuenta que el hombre no ha sido creado para estar solo, que somos seres, que el hombre es un ser social, es un hombre que vive, es una creación que vive en grupo. Y entonces decide crear a Eva y dice que Eva es ayuda idónea. Ayuda idónea para el hombre al respecto. Entonces, después de la creación de Eva, y como una consecuencia lógica de la institución del matrimonio, en Génesis capítulo 2, versículo 24, decide creerla, perdón. Por tanto, el matrimonio no es, como digo, un asunto cultural, sino creacional. El matrimonio no fue diseñado ni ideado por ninguna civilización o cultura. Tampoco es ninguna institución humana que necesita ser cambiada o actualizada conforme a las necesidades o tendencias de cada nueva generación. Es decir, nosotros tenemos que mantenernos en nuestros objetivos, si los creemos así, ¿no? De que el matrimonio ha sido creado por Dios y lo ha creado con unas normas determinadas. La sociedad podrá cambiar, podrá decir lo que quiera, podrán llamar matrimonio a lo que ellos quieran llamar matrimonio, pero nosotros como cristianos, si estamos en el tema de lo que dice la Biblia, tenemos que decir que esos no son matrimonios. Serán otras uniones, serán otras formaciones tan respetables, pero no aceptables, por lo menos desde el punto de vista cristiano y mío personal al respecto, ¿vale?
El matrimonio, al no ser producto de la cultura ni de la sociedad, ha de ser visto como una institución que nace, fijaros, antes de la historia. Esto es importantísimo. Y se da en el contexto de la propia creación. ¿Eh? Es decir, no es algo que surge con la historia, se da antes de la historia. Porque cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer y la une al hombre y se la lleva a Adán, está creando el matrimonio, pero la historia no había empezado a escribirse. Es un tema ahistórico, podemos decir al respecto. Forma parte del matrimonio, está incluido en lo que se llama el estado de gracia, que es el periodo comprendido entre la creación y la irrupción del pecado en el mundo. O sea, el matrimonio forma parte de ese estado de gracia, antes de que llegara el pecado. En ese estado de perfección, Dios funda dos instituciones troncales que pretendían ser la base de toda la civilización posterior. La institución del día de reposo y la institución del matrimonio. Es decir, Dios, digamos, mete al matrimonio dentro de algo que considera fundamental en el acto de la creación. Fijaros, mediante la institución del día de reposo, Dios se asegura la permanencia del culto debido a su persona. Y mediante la institución del matrimonio, Dios se asegura la permanencia de la humanidad y el cumplimiento del mandato de fructificar y multiplicaros, llenar la tierra y administrarla. Sí, Dios quiere que la sociedad procree, que se extienda, crea. Entonces, Él crea. En el día de reposo dice, bueno, todo esto lo he creado, pero al final vamos a descansar. ¿Pero cuál es la finalidad del día de reposo? La finalidad del día de reposo es reconocer la obra de Dios. Esa es la finalidad del día de reposo, centrarnos en reconocer la obra de Dios. Y la finalidad del matrimonio, ¿cuál es? Entre otras, es la de procrear, entre otras. No es, para mí, la única función o la exclusiva función del matrimonio, porque si fuera la exclusiva función del matrimonio, la procreación, no habría parejas estériles. No habría parejas estériles, porque entonces Dios estaría yendo en contra de sí mismo, de su acto creativo, porque si Dios ha permitido que estas criaturas nazcan así con esa esterilidad, pues entonces no van a cumplir el plan de Dios. Por lo tanto, el procrear y el fructificar forma parte del matrimonio, pero no es la única finalidad del tema del matrimonio. Para mí la finalidad primordial del matrimonio es el amor. La compañía, la ayuda idónea, esas son las finalidades del amor. Claro, bueno, eso no, la formación de la sociedad no, porque unos podrán formar la sociedad, otros no podrán formar la sociedad, porque no traerán hijos, ¿vale? Pero sí lo que decía, cuando nosotros nos decidimos casarnos, no sé, ahora, hoy día ya sí la gente va de otra manera, pero creo que ninguno de nosotros sabíamos si íbamos a ser fértiles o no íbamos a ser fértiles, ¿verdad? Nadie nos preocupamos del tema y nos casamos porque nos queríamos. ¿Habría hijos o no habría hijos después? Es otra cuestión. Es decir, pero lo fundamental para la unión de una pareja es el amor. Es el amor que deriva en muchas cosas, en ayuda idónea, en complementariedad, en comprensión, en muchísimas cuestiones. Por eso, yo, y esto es un paréntesis que hago, y a lo mejor a alguno no le gusta o le puede molestar, pero yo, eh, eh, yo he visto matrimonios que se han deshecho porque no han sido capaces de tener hijos. Si tú te has casado porque quieres, porque le quieres a las personas, bueno, pues hay otras formas. Gracias a Dios hoy día hay otras formas de poder llenar ese deseo de tener hijos, ¿no? Pero a veces no se ha podido tampoco ni llenar incluso con las fórmulas actuales. Entonces, cuando yo quito la causa principal de mi matrimonio, que es el amor, pues entonces, lógicamente, ese matrimonio está siendo sostenido en algo que para mí es erróneo, que son los hijos, en ese sentido, ¿no? Los hijos vendrán o no vendrán. Es decir, pero yo me caso sin saber si voy a tener hijos. Y por lo tanto no puedo decir, es que me has engañado, o es que esto es un fracaso, o esas cosas. Pues no, no vienen los hijos. Pero bueno, esto es un paréntesis. Eh, Hay un versículo en la Biblia que se repite muchas veces, y es el versículo que me lo antes de Génesis 2:24. ¿Quién lo lee el versículo 2:24? Génesis 2:24. Que es el... Por tanto, dejará el padre a su padre, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Vale. Fijaros, no perdamos de vista que la charla de esta tarde habla acerca de los cimientos, sí, de los cimientos, ¿vale? De los cimientos. Es decir, cómo podemos establecer una unión entre un hombre y una mujer que sea estable, que dé fruto, que sea de bendición, en primer lugar para los contrayentes, en segundo lugar para los hijos, en tercer lugar para todos aquellos que rodean a la familia como tal. Pero hay ciertas cuestiones que a veces no las tomamos en cuenta, ¿eh? Y aquí en este pasaje, se repite muchísimo y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿eh? Este es el primer elemento clave del matrimonio. Incluye, lógicamente, una ruptura. Hay un componente de ruptura, porque todos hemos nacido en una familia y tenemos un cariño a nuestros padres, ¿eh? Pero aquí le dice, dejará al hombre a su padre y a su madre. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que cuando nosotros decidimos casarnos, estamos formando una nueva realidad, distinta a la otra, ¿eh? Y lo que no puede ser es que nosotros nos casemos y, y no hayamos roto el cordón umbilical con nuestra familia de origen. ¿Mm? Y a veces a lo mejor, y eso crea, ¿y por qué dice esto? Porque eso crea problemas en la familia. El no romper. Yo, es decir, hay muchas maneras, y a veces que, sobre todo, hay veces que los que se casan se van a vivir con sus familias, con sus padres, o con los padres de uno o con los padres de otro. Mal hecho. Yo, cuando me han pedido consejo, he dicho, ¿tienes para pagarte un pisito? Vete al pisito, aunque vivas un poco más ahogado. Porque si no, estás poniendo ya una base para que esto vaya a fracasar. ¿Por qué? Porque si estás en casa de los padres de ella, pues son los padres de ella. Y por mucho que te quieran a ti, pues siempre intentará ver el lado bueno de la hija. Y al revés ocurre el tema, al revés ocurre el asunto, ¿no? Y luego aparte, y si queréis discutir, y si queréis eso, pues tampoco no podéis. Y si queréis tener cierta intimidad, tampoco podéis al respecto. Entonces, hay muchas veces que cuando dice el texto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se refiere sobre todo a la ruptura emocional con la familia y también, también se refiere a no dejarnos influenciar por la familia. Todos, cuando formamos una familia, traemos una mochila, tenemos costumbres adquiridas en nuestra casa, formas de hacer, formas de partir el pan, de poner la mesa, de muchas cuestiones, ¿eh? Y al respecto, bueno, pues somos lo que hemos adquirido, pero habrá un momento que tenemos que hablar la pareja entre nosotros y decir, bueno, sí, yo he aprendido esto, tú has aprendido eso, pero qué es lo que nosotros creemos cómo deben ser, cómo se deben hacer las cosas, ¿vale? Entonces, el hombre y la mujer que van a contraer el matrimonio deben dejar a la familia de origen, es decir, su antiguo núcleo familiar, porque ellos van a formar una nueva familia, Y, y fijaros si es importante este tema de que están dejando una familia y forman otra familia, que ese acto, digamos, por ejemplo, el acto del matrimonio, es un acto que se ha solemnizado casi siempre, ¿eh? Es decir, se ha hecho de algunas maneras que la gente entendiera de que ya esto que se formaba era distinto a de donde venía. Y de hecho, pues ha habido, se entregaba la novia, el padre entregaba a la novia, las dotes, todas unas cosas para significar que eso era una familia completamente distinta, que era una familia que no tenía nada que ver con la familia de origen, ¿eh? Y entonces, y luego había pues todo un compromiso en público, donde se daba testimonio de la intención de estar juntos hasta la muerte los separe, etcétera, etcétera. Por eso digo que esto es fundamental, y lo dice la Biblia. Y nosotros como cristianos a veces nos olvidamos de ese tipo de cuestiones, ¿eh? Y seguimos metiendo a nuestras familias en nuestros problemas familiares. O sea, el matrimonio igualdad. Y no. El hombre dejará a su padre y a su madre. Dejará el hombre a su padre. Cuando habla del hombre, estamos hablando del hombre y de la mujer, el tema del respeto. Y si da la casualidad de que a alguien le toca compartir, pues hay que ser inteligentes y el que comparte, pues tiene que saber no entrar, no meterse, no discutir, etcétera, etcétera. Porque al final los matrimonios fracasan, mejor dicho, pueden fracasar, pero es decir, más fracasan porque no hemos sabido estar cada uno en la parte que tiene que estar. Si yo vivo con mi suegro o con mi suegra y se mete, pues no estoy sabiendo estar ahí. Tengo que estar de una manera, tengo que estar fuera de ese tema.
Y si yo como matrimonio consiento que eso se meta entre mi esposo y yo, pues tampoco estoy poniendo las cosas en su sitio. Y al final el fracaso, es muy triste que sea el fracaso, pero es mucho más triste que el fracaso se dé por un tercero. Por un tercero. Y a lo mejor estas cosas que digo pueden ser fuertes. Yo estoy viendo aquí a Patricia y a lo mejor se siente incómoda porque sé que está bien. Pero es que eso son así. Aquí tenemos que decir las cosas como son. Tenemos que decir las cosas como son. Yo sé que lo que yo estoy diciendo no se da en su caso. Lo sé. Y que ella es suficientemente inteligente. Digo como ella porque no conozco otros casos al respecto. Pero eso es así. Eso es así. Entonces, a ver. Vale. En segundo lugar, dice el texto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer. La palabra hebrea utilizada aquí hace referencia a una unión similar a la que se produce cuando pegamos dos hojas de papel y los unimos de forma que ya no se pueden volver a separar. ¿Por qué? Porque si las pegamos dos hojas de papel bien pegaditas, eso ya no hay que lo separe. Y si lo intentamos separar, se van a romper. Se van a romper. Entonces, cuando el verbo que dice se unirá, está refiriéndose a que cuando el hombre y la mujer se unen, forman una unión de tal manera que eso ya es para siempre. ¿Vale? Y si algo se intenta romper, pues, o sea, si se intenta separar, habrá ruptura al respecto. La idea de esta unión de esta unión entre una mujer es una unión de vida y es una unión permanente. Y dice el texto, dice, y ya no serán más dos, sino una. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Alude, dice, al compromiso de permanecer en amor juntos. ¿Vale? Dice, ¿qué significa esto? Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Yo muchas veces he pensado en esta frase, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Vale, y dice, pero si Dios lo ha unido, ¿cómo el hombre puede separarlo? ¿Cómo el hombre puede separarlo? Pues yo entiendo que el hombre lo puede separar cuando deja de amar como Dios ama. Con ese amor de la voluntad, con ese amor ágape. Porque no siempre las cosas en la pareja son fáciles. No siempre las cosas son fáciles. Pero el amor ágape, el amor de Dios hacia nosotros, lo mejor es el amor que te quiero porque te quiero. A lo mejor no te lo mereces, pero he decidido quererte. Y entiendo que en esta unión, cuando un día decidimos formalizarla, es porque existía ese amor que nos íbamos a querer, como decimos, a pesar de la enfermedad, a pesar de los problemas económicos, a pesar de todas las circunstancias que pueda haber en la vida. Entonces, dice, eso es lo que yo entiendo que se dice, no lo separa el hombre lo separa cuando deja de amar con el amor de Dios. El hombre o la mujer, entendamos el tema, ¿no? Entonces, esto es, a veces, decir, hay problemas, hay una tercera charla que si queréis la daremos, que habla sobre los conflictos en la pareja, ¿no? Que bueno, que hay problemas. Siempre todo matrimonio, todos los que estamos casados sabemos que siempre ha habido problemas y hay problemas, que las cosas no son fáciles. Pero cuando uno tiene la voluntad y tiene la intención de mantener eso, porque ha adquirido un compromiso con esa persona y porque la quiere, a lo mejor no existe la pasión que existía en el origen, pero sigue existiendo el cariño y sigue habiendo muchas cosas que nos unen el tema al respecto, ¿no? Entonces, cuando todas esas cosas, cuando todo eso parece que ha pasado, si yo sigo manteniendo ese amor, pues seguirá siendo un matrimonio fructífero al respecto. Y dice, dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Este último elemento del matrimonio reúne en sí mismo la consecuencia lógica de haber dejado el antiguo núcleo familiar y pasado a formar parte de uno nuevo sobre la base de una unión estable y permanente. Dentro de ese marco relacional es donde tiene sentido hablar de la intimidad sexual, donde hombre y mujer pueden compartir partes muy sensibles de su persona, su cuerpo y su alma, su propia vulnerabilidad interior, sus sentimientos avergonzados sin sentirse avergonzados y en un contexto de intimidad. No sé, explico el tema. Dice, serán una sola carne. Dice, para que yo llegue a compartir con una persona lo más íntimo de mi vida en muchísimos aspectos, es porque entiendo que es otro yo. Que es otro yo y que hay una confianza entre nosotros. Y que lo que yo comparto, lo que yo hablo, lo que hacemos, lo que decimos, pues ahí queda en nosotros, en el tema de eso. Entonces, si no somos una sola carne, si no somos dos, pues entonces a veces no vamos a encontrar dentro de la relación del matrimonio
digamos, esa confianza para compartir muchas cosas. Y aquí habla, pues como he dicho, habla de la intimidad sexual, porque a veces pensamos que era lo que iba a decir antes, es decir, que el tema sexual es un pecado. Y de hecho, así se ha transmitido dentro de la Iglesia Católica, que el sexo era prácticamente un pecado y que tener sexo era simplemente pues con la finalidad de tener hijos. Si no íbamos buscando al hijo, no deberíamos tener eso, no deberíamos tener el tema sexo. Y no es verdad, porque como he dicho, cuando Dios iba haciendo todas las cosas, decía, y esto era bueno. Y también el sexo lo creó Dios, el de la mujer y el del hombre, ¿vale? Es bueno. Entonces nosotros no debemos verlo como una cosa sucia. Yo me acuerdo, estando yo en Sevilla con un amigo que era católico, y cuando yo le compartía y que la Virgen María había tenido más hijos, él hizo... O sea, era algo que no podía entenderlo, porque él concebía que el sexo era algo sucio, era algo sucio. Y entonces él, entendiendo que la Virgen María era todo pureza y todas esas cosas, no podía llegar a entender que ella hubiera tenido relaciones con José, con su esposo. No lo llegaba a entender, porque la Iglesia Católica le había hecho entender que eso era algo sucio al tema al respecto. Y el sexo no es nada sucio al respecto. Y hay que, digamos, es una parte que Dios nos ha hecho y que siempre que lo utilicemos en la forma correcta, en el momento correcto, es bueno. Y es un tema íntimo realmente de trabajar. Por eso digo que todo ese tipo de cuestiones solamente se pueden hacer y se pueden disfrutar cuando existe realmente esa intimidad de ser una sola carne y compartir muchas cosas, contar cosas, contar fallos, errores. Es decir, cuando tú tienes confianza en tu pareja porque sabes que eres tú, dice, pues tú le compartes todos tus problemas, incluso las cosas que no has hecho bien. En la medida que vas a entender que eso es un tema que hay y que lo que vas a lograr es una ayuda y no digamos un rechazo total absoluto. Otra cosa es que eso no hay que hacerlo, lo que sea, se hable las cosas en el matrimonio, pero eso será más adelante. Esos son los elementos del matrimonio que son fundamentales. Dejar, o sea, romper con el lucro familiar, unirse a su mujer, una unión permanente y vital de vida, y luego sentir que son uno solo, juntitos y que tienen un proyecto común los dos, un proyecto común juntos. Ahora hay otros, lo que se llama los propósitos del matrimonio. ¿Con qué finalidad crea Dios el matrimonio? ¿Con qué finalidad lo crea? Pues lo crea con tres finalidades. La primera es reflejar su imagen, la imagen de Dios, la imagen de Dios. ¿Cómo le reflejamos la imagen de Dios? Hemos visto que Dios crea. También nosotros reflejamos la imagen de Dios con nuestra forma y también con nuestra reproducción, que forma parte de la imagen de Dios. Dios es amor y el matrimonio, fijaros, es el único lugar donde el hombre y la mujer pueden vivir su máxima expresión. Es decir, es la única. Es decir, hoy día, como digo, estamos en la sociedad donde está bien visto todo tipo de relaciones, extramatrimoniales, prematrimoniales, todo ese tipo de cosas. Pero sabemos, por desgracia, que todo eso son experiencias y que no todas ellas llegan después a fructificar en un matrimonio. Y todas esas experiencias que se viven a veces son experiencias muy fuertes y son experiencias que dejan huellas y que dejan dolor, que dejan daño, porque ahí dentro cuando hay una relación de novios, cuando hay una ruptura también hay un dolor, porque a lo mejor uno tenía toda la ilusión en esa pareja y el otro no lo ha puesto. Y resulta que ha habido tan compromiso en todos los niveles que al final el daño psicológico, emocional, es muchísimo mayor que si no lo hubiera habido. Es decir, a veces se confunde el tema, el noviazgo es un tiempo de conocimiento, de conocerse, no es un tiempo de experimentar lo que hay que experimentar en el matrimonio. ¿Conocernos en qué sentido? Conocernos en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en si somos compatibles, si no somos compatibles, en cuáles son nuestras aspiraciones, si tenemos una misma aspiración o no, cómo vemos la vida. Muchas de esas cosas que hay que conocerlas. Pero hoy día parece ser que lo único que hay que experimentar es el cuerpo, el sexo, es el cuerpo, ¿no? Decía una mujer que yo conocí cuando estuve de capellán en el hospital de Guadarrama, una mujer alemana, era una católica convencida, ¿no? La mujer, y ya tenía 3 hijas. Y le decía a sus hijas, ella era católica, entonces no concebía el tema de las relaciones prematrimoniales, ni mucho menos. Y ella
Él decía, dice, yo les digo a mis hijas, dice, que antes, primero hay que merendar y después cenar. Primero hay que conocerse, y no, pero estas no, estas cenan y después quieren merendar. No, primero hay que merendar y después viene la cena. Y es verdad, hoy día se altera y se cree y se busca el hecho de que conocerse es compartir, sí, pero eso es una parte del matrimonio, pero no está sustentada, a pesar de que hoy día veamos en programas como First Days, donde la gente dice que el sexo es el 80 al 90% del éxito de la pareja, ¿no? Claro, que cuando partes, cuando lo primero que buscas es uno o una que lleve tatuajes y que vaya al gimnasio, pues no me extraña que lo más importante sea eso, porque si ves alguna vez ese programa, ¿tú qué buscas en el chico? Dice, que tenga tatuajes y que vaya al gimnasio. Amén. Es lo que busca. Y ves que sale uno o una con tatuajes desde aquí hasta aquí. ¡Ay, cómo me encanta! No, el 80%. Y entonces, y para Dios y para nosotros, yo pienso que el sexo es una expresión del amor. ¿Vale? Es una expresión del amor. Entonces, cuando hay amor, hay una necesidad de comunicar ese amor y se comunica fuertemente a través de una relación sexual, porque no solamente somos una transmisión, digamos, de sentidos, sino una transmisión de emociones fuertísima, que a veces de palabra no puedes decirlo y con el tema sexual pues lo puedes decir al respecto. Entonces, por eso digo, es el único lugar donde el hombre y la mujer pueden vivir su máxima expresión. Lo otro, pues ya vamos viendo, ¿no? ¿Cuántas veces hay, fijaros, de personas, de parejas que a lo mejor llevan 15 años de relaciones y están sin casar y cogen y se casan y se separan al año? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque a lo mejor piensan que han perdido su libertad o que han perdido, no sé, es un tema realmente privado, pero se da en muchísimos casos, eso que cuando, tal vez porque no empieza bien. Digamos, en griego, con respecto al tema del amor, tenemos 3 significados distintos. El ágape, que hemos dicho es el amor de la voluntad, la filia, el amor a amistad, y el eros, y es solamente en el contexto del matrimonio donde puede desarrollarse en esas 3 vertientes. ¿Por qué? Porque yo amo al que quiero amar, es el amor de la voluntad. Para mí, mi esposa, aparte de mi esposa, es mi amiga, mi persona de confianza, todo al respecto. Y eso me lleva a compartir todo lo que yo tengo con ella o ella conmigo, el tema del respeto. Ahí es donde realmente se puede desarrollar esas 3 vertientes del amor, viviendo vidas íntegras y estables que reflejen realmente, que sean escaparates de lo que Dios quiere que sea un hogar que refleje los valores del reino. Es decir, nosotros como cristianos estamos sometidos a la auscultación de la gente que nos conoce como cristianos, ¿no? Y ellos también tienen que ver en nuestras parejas, pues realmente dice eso que nosotros decimos que somos cristianos, tienen que ver esos valores del reino de Dios. Otro puesto del matrimonio es suplir la soledad por compañerismo. Es decir, también dice, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle ayuda idónea a él al respecto, como un complemento ideal. No hemos sido diseñados para vivir en soledad. Necesitamos de un tú que nos haga conscientes de nuestro yo. Dice, necesitamos de otro que nos haga ver que realmente quién somos nosotros y que somos diferentes a él. Porque cuando nosotros nos enfrentamos con otros vemos que somos diferentes. Muchas veces hablamos de que el matrimonio es importante, es la media naranja. Pues la media naranja me deja ser igual y eso es muy aburrido, ¿no? Una naranja es una naranja, la parte mental es muy aburrida, es una naranja, simplemente. Una cosa es que se complementen, que se ayuden, ¿me entiendes? Y otra cosa es que uno no me aporte cosas que yo no tenga y el otro le aporte las otras cosas que a él le falte. El matrimonio, pues habla aquí de complementariedad en el sentido de nos complementamos. Él me hace ver cosas que él tiene que a lo mejor son cosas que yo no tengo y que son buenas que las incorpora en mi vida. Y al revés, hay cosas que la otra no tiene y que ve que en mí que son buenas y que son buenas para incorporar en su vida. Entonces, es importante, digamos, el matrimonio, con la fidelidad tienes suplir la soledad, pero también la soledad dentro, digamos, de la unidad, pero también dentro de la independencia, en el sentido de que somos dos, pero no somos dos que estamos fusionados, que no hay quien nos diferencie, somos dos distintos,
pero unidos, ¿vale? En el tema, dice. Entonces es importante porque eso le da riqueza a la pareja. Cuando yo conozco parejas que a lo mejor van a tal, ¿y tú qué vas a beber? Y le pregunta ella a él o él a ella, ¿y tú qué vas a beber? Bueno, tú sabes lo que tú quieres beber, pues tú pides lo que tú quieras, ¿no? Digo yo, no sé. No, es que es verdad, yo lo veo muchas veces. Le mira él o él a ella, ¿no? Y dice, y le pregunta, ¿qué va a ver usted? Y él dice, ¿y tú qué vas a ver? No, tú sabes lo que a ti te apetece, ¿no? Pídelo tú, no tienes por qué pedir lo mismo que el otro. En el tema, ¿no? No sé. Entonces, llega un momento que a veces se ha perdido la propia personalidad al respecto. Entonces, esa pareja no es enriquecedora para nada, al respecto. Es un matrimonio fusionado. Y además, normalmente cuando hay un matrimonio fusionado, lo que ocurre es que uno se sobrepone sobre el otro y le anula por completo. Y es muy feo. Cada uno tendrá su opinión. Y si en casos importantes hay opiniones distintas, pues ya se hablarán y se verá qué es lo que hay que hacer al respecto, ¿vale? Y luego el otro propósito del matrimonio es, como venimos hablando, es la multiplicarse. Dice, herencia de Jehová son los hijos. Ahora bien, aquí es un tema importante, el tema de los hijos. Es fundamental. ¿Qué legado les estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué legado les estamos dejando a nuestros hijos? A veces nos quejamos, es que nuestros hijos... ¿Pero qué les has aportado? Si no les has aportado nada, entonces, ¿qué esperas que sean tus hijos? Yo siempre digo que cuando tenemos hijos al mundo es para que sean felices. Pero ser felices no significa que no les falte las chucherías, que no les falte... No, eso no se trata de ese tema. Se trata de que se sientan queridos, de que se sientan atendidos, no consentidos, que se sientan educados, que se sientan disciplinados cuando hay que disciplinarles. A veces creemos que somos mejores padres porque a nuestros hijos les consentimos absolutamente todo. Y no, ya lo dice la palabra de Dios, el que ama a sus hijos los disciplina, y el que no los disciplina no los ama. Disciplinar no significa que les pegamos una paliza. Significa que digamos no cuando tenemos que decir que no. Y como yo digo, no por esto y por esto y por esto. Yo siempre digo que con un niño ese pequeñito hay que decirle, no por esto y por esto. Ya está. No lo va a entender, pero le estás dando una explicación. Y cuando va creciendo, sigue diciendo, no, por esto y por esto. Y además tienen que entender que cuando dices no, no es por capricho, porque no, por eso le das las razones cuáles son al respecto. Y además tienen que entender que aunque ellos no lo entiendan, tú eres el responsable de ellos. Como yo le decía a mis hijos, esto, por esto, por esto, por esto. ¿Te parece bien? Si no te parece bien, va a ser así. Porque yo soy el responsable. Y tengo más conocimiento que tú, tengo más años que tú, y esto va a ser. Yo sé que no les hacía gracia, pero hoy día puedo decir bien alto que mis hijos me dicen gracias. Porque no les hemos consentido todo lo que ellos querían en su vida. Y por suerte hemos podido consentirle muchas cosas y no se les hemos consentido. Porque teníamos que la felicidad no estaba en eso, sino estaba en adquirir valores, en adquirir una cultura, una educación, una serie de cosas importantes para ellos. Entonces, es importante el tema de los hijos. Fijaros, los padres somos el primer libro de texto que los niños leen. El primer libro de texto. Somos el espejo en el que los niños se miran, recibiendo el modelo que seguramente van a reproducir en futuras relaciones. Esto es que lo ha dicho mi papá. Y a lo mejor su papá ha dicho una tontería, el niño lo defiende delante de sus compañeros. Esto lo ha dicho mi papá y lo ha dicho mi papá, eso sí. ¿Por qué lo ha dicho mi papá? Porque tiene confianza en su padre porque tal, y lo mantiene. Esa cosa. Entonces, porque ellos ven al padre, a los padres, ven lo que están haciendo. Y para ellos entiende que sus padres, pues lo que saben hacer es, bueno, yo me acuerdo, decir, mi hermana fumaba como un carretero. Y yo decía, ¿cómo fumas delante de tu hijo y tal, y no sé qué, y no sé cuánto, para allí? No, pero mi hijo sabe que eso es malo. Mi hijo sabe que eso es malo porque yo le he dicho que eso es malo. Pero ¿qué mensaje le estás dando a tu hijo? Pero ¿cómo lo va a pensar que eso es malo cuando él ve que su madre, es decir, está fumando? Él puede decir, no, si mi madre fuma, esto no puede ser malo, porque ¿cómo mi madre va a hacer algo que es malo? Consecuencias. Al final mi sobrino droga, un montón de cosas. Pero no, porque mi hermana también pasó del tabaco al porrete
y a lo otro. Y el hijo, tanto ella que decía que mi hijo, sabía que todo eso era malo, pues su hijo no veía que eso era malo. Porque su padre, su madre, en este caso, no lo estaba haciendo como tal. Por eso digo que es el primer libro que leen nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado, tenemos muchas responsabilidades en la educación de nuestros hijos. Nuestras actitudes, nuestro trato entre nosotros y con ellos son valores que van aprendiendo en el día a día, el ambiente que haya en casa. Podemos discutir, pero no discutir delante de ellos. Los esperamos a que estén acostados o cuando no estén en casa. Es decir, que ellos vean que también que tenemos una misma dirección. Si yo le he dicho que no, es que no. Y no que me venga a buscar a mí, al padre o a la madre, porque me va a decir que sí. A lo mejor a mí me puede parecer que te has equivocado, pero delante de él no puedo quitarte la autoridad. Tendré que coger, ir aparte y después hablarlo. Oye, ¿no crees que te has pasado? ¿No es que has castigado 20 meses sin salir? A lo mejor es un poco excesivo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo, sin quitarte la autoridad, cómo rebajamos los 20 meses. Porque a lo mejor te has pasado al respeto, ¿vale? Entonces, todo esto, el ambiente familiar, nuestra comunicación, cómo nos hablamos entre nosotros, qué respeto es, todo ello imprime en cada hijo un sello imborrable para toda la vida. Para toda la vida. A lo mejor pensáis que estoy exagerando, no es así. Dice, no me acuerdo quién, pero dice, es más fácil construir niños maduros que reparar adultos destrozados. Es más fácil construir niños maduros que reparar adultos. Una vez que está roto, las cosas son ya difíciles. Los niños, como he dicho, aprenden por imitación, no tanto por lo que oyen, sino por lo que viven y ven. La herencia familiar en cuanto a normas, valores, vivencias y recuerdos forma la mochila que nuestros hijos llevarán toda la vida. Y cada uno que se mire a sí mismo y vea los valores que haya adquirido en su casa, a ver si no hay valores que siguen todavía hoy manteniendo. Valores sería lo mejor, pero a veces también desvalores, que seguimos manteniendo porque nos han impregnado también en nuestra vida. Los padres tenemos que ser auténticos formadores, artesanos, que debemos modelar el barro de nuestros hijos para que ir creando en ellos un carácter maduro y estable, que les capacite para enfrentarse a esta sociedad y a sus muchos peligros. La sociedad es muy complicada, es difícil, y tenemos que enseñar a nuestros hijos a enfrentarse con ello. Y enfrentarse, digamos, no significa que yo le haga los problemas de clase, que yo le solucione, no, es ayudarle a hacer las cosas, pero al final hay muchas veces que nosotros queremos evitarle a nuestros hijos todo tipo de sufrimiento, todo tipo de frustración, pero y vamos cubriéndoles y no consentimos que el profesor le castigue, o no consentimos esto, o no consentimos lo de más allá. Y al final, cuando salen al mundo, están desvalidos completamente porque han tenido unos padres protectores, superprotectores. Y en vez de haber estado acompañándoles a los niños en su desarrollo, para ir enseñándoles por dónde deben ir, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer al respecto, lo hemos hecho nosotros. Y no les hemos dejado que ellos vayan aprendiendo. Y el mundo es muy duro. Yo he conocido compañeros que eran excelentes estudiantes cuando estábamos en el colegio y cuando llegaron a la universidad fracasaron, sobre todo el primer año, porque claro, los colegios están acostumbrados a que te ayuden los profesores y que te den los estudios, te den los libros, te den todo hecho, los apuntes, toda la cosa, pero en la universidad te los tienes que buscar tú. Entonces dice, este es el programa, esto es lo que hacer, yo te explico hasta lo que puedo, que no llego más, pero va a entrar para el examen. Y te lo tienes que buscar, y entonces hay mucha gente que no sabía y no estaba acostumbrada a las cosas y fracasaron, por lo menos el primer año, luego se fueron reponiendo adelante. La infancia es un tiempo fugaz, pasa muy rápido y no debemos perder tiempo, por los padres necesitamos jugar como delantera para sacar provecho de los años impresionables de la niñez y de esta forma inculcar a nuestros hijos los mejores valores. Sí, no pensemos que tenemos toda la vida, los 3 primeros años son fundamentales. Siempre se habla de que el cerebro de los niños es un disco virgen, y que van a ir grabándose todas las cosas. Entonces, tengamos cuidado nosotros, y vayamos formándoles, pero también es importante cómo vamos a formarles si nosotros no tenemos formación a veces al respecto. La verdad es que nadie nos enseña a ser padres, pero está la lógica, ¿vale? Está la lógica
Está, las cosas que son razonables, nosotros que tenemos lo que está bien, lo que está mal y muchas cosas. Si yo hablo de manera soez, mis hijos van a hablar de manera soez. Si a mí me ven de tatuajes de aquí hasta arriba, pues mis hijos van a salir contra. Y yo, perdona, no es que tenga, a mí personalmente no me gustan los tatuajes, ¿no? Es decir, creo que es una, para mí, hoy día ya no es así, a lo mejor voy a decir algo que la gente se va a decir, para mí es una subcultura. Aquí en España siempre estábamos acostumbrados a que los que llevaban tatuajes eran dos, los que ven en la cárcel y los legionarios. ¿Verdad? ¿O no? ¿No es lo que se decía? Que el que lleva ahora es la moda, ahora es la moda. Bueno, entonces, no por nada, se puede ser muy buena persona con todas esas cosas, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sean malas personas, ¿eh? No nos confundamos, pero sí que realmente, digamos, yo cuando veo a algunos cómo van, yo digo, ¿qué tipo de trabajo van a trabajar esta gente? ¿En qué tipo de trabajo van? ¿O son autónomos casi todos, o son de estos, sí, profesionales liberales? Pero yo si tengo un restaurante me costaría mucho trabajo contratar a uno, pero bueno. Sí, sí. Algunos sí, otros no. Yo tengo el recuerdo de una vez que fui a un restaurante y pedí una sopa y me trajeron y con el dedo todo, toda la mano y todo era un tatuaje entero, no me toqué ni la sopa. Sinceramente, me da una sensación de sucio. De sucio. Bueno, seguimos. Vale, entonces hemos visto que los propósitos del matrimonio hemos visto la procreación. Uno de los propósitos no es la filiación última, la ser ayuda mutua, complementarse y también, digamos, el multiplicarnos, el tener hijos, pero tener hijos, como dice el texto, herencia de Jehová son los hijos. Y cuando hablamos de herencia, todo el mundo entiende algo bueno, ¿verdad? Pues de hecho, hoy te da la posibilidad de que si crees que la herencia que vas a recibir de un familiar no es buena, que hagas una renuncia de la herencia. O sea, que digas que no la quieres, ¿no? No la quieres. Entonces, pero siempre cuando me dice, oye, tengo una herencia, todo el mundo dice, uy, qué suerte, ¿no? Qué suerte. La herencia significa dinerito, significa cosas que vas a coger al respecto, ¿vale? Ahora voy a hablar, términos bajo sospecha. Voy a hablar del tema de la autoridad, que ya hablé el otro día, ¿eh? Hay términos que a veces en la Biblia, como el término de autoridad, de ser cabeza, sujeción, sometimiento, etcétera, pues han sido explicados o entendidos de una manera errónea, entendido de una manera errónea. Y por eso a veces tenemos una sensación de rechazo, sobre todo desde el punto de vista de la mujer, cuando se habla de que si el hombre es la cabeza de la familia, etcétera, de que hay que sujetarse al hombre y todas esas cosas. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo. Yo entiendo que a veces haya ese rechazo, porque claro, yo a veces cuando veo a ciertos hombres, digo, pero ¿quién se va a sujetar a ese hombre? ¿Quién se va a sujetar a ese hombre? Es que realmente no. Entonces, sin embargo, como somos cristianos, dijimos, no, es que yo soy la cabeza de la familia y tú tienes que obedecerme y tienes que sujetarte a mí, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, por eso digo que tal vez todo esto a veces ha podido ser entendido de una manera errónea. Vamos a ver si soy capaz de situarlo en su justo contexto, ¿eh? Cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de responsabilidades, ¿eh? Responsabilidades que en el matrimonio Dios le ha dado tanto al hombre como a la mujer, ¿vale? Cuando hablamos de autoridad estamos hablando de responsabilidades, el hombre y la mujer. Y lo mismo cuando hablamos de cabeza y de sujetarse, etcétera, etcétera. Vamos a empezar definiendo la palabra autoridad. Hemos de comenzar diciendo que autoridad no es imposición. Eso sería autoritarismo. ¿Vale? Autoridad no es imposición. Quien tiene razón en las cosas no se impone. No impone. Porque tiene razón en las cosas. Cuando tú te impones, cuando tú dices esto es así porque sí, o porque yo digo que tiene que ser así, no estás dando ningún tipo de argumento. No estás dando ningún tipo de argumento. Si tú en tu relación de pareja, seas hombre o sea mujer, quieres que el otro o la otra acepte algo de lo que tú estás proponiendo, tendrás que tener autoridad suficiente para convencerle al otro de que eso que tú estás proponiendo es lo mejor y que debe ser así. ¿Se entiende?
el tema. Es decir, entonces, cuando yo soy capaz de convencer al otro, y el otro que escucha, que razona, o la otra que escucha y razona, pues dice, pues tiene razón, pues lo que yo pensaba no es así. Y entonces eso no es, se trata de, la autoridad está en que yo soy capaz de razonar, no en que yo mando y se hace lo que yo dice y obedece. El término autoridad se deriva del verbo latino augere, que quiere decir ayudar a crecer, fijaros. Ayudar a crecer quiere decir esta palabra autoridad. Por tanto, se trata de un término positivo que en otra acepción de su significado latino añade la idea de que la autoridad viene de autor. O sea, la palabra autoridad viene de ayudar a crecer y también viene de autor. Y un autor es alguien que expone, no que impone. Que expone, no que impone. Es decir, que convence, como lo que estoy diciendo antes, por exposición de argumentos y no por imposición de los mismos. La autoridad debe estar basada en una relación de afectividad y de amor. Es decir, cuando tú tienes, y lo que estamos hablando de, cuando tú tienes, estás convencido de una cosa porque la ves, porque entiendes de eso, pues tú eres capaz de exponerlo y la otra parte entiende que tú tienes razón en ese tema. Entonces, muchas veces decimos, no, es que yo soy el cabeza de la familia y la cosa es decir, bueno, ¿tú sabes de todo en tu casa? Pues a lo mejor tu mujer sabe más que tú en ese tema en concreto, ¿o no? Entonces, ¿por qué tú tienes que saber más que todo? Porque no lo sabes todo. ¿Tú qué pasa? ¿Que no conoces a tu mujer? ¿No lo has visto cómo se va desarrollando? ¿No te ha dado confianza viéndole su actuación para decir, pues, oye, esto tal y como lo está proponiendo mi mujer, es lo lógico? Y aunque yo no lo vea así, aunque yo no lo entienda así, pero es que yo confío en mi mujer. Y me ha demostrado, en el tiempo que estamos juntos, me ha demostrado que tiene conocimiento de las cosas. Y hay hombres que quieren hacer sobre todo. Yo en mi casa, pues muchísimas cosas pues que las hace mi mujer. ¿Por qué? No porque sino porque es que entiendo que las hace mejor que yo. Entonces, a lo mejor a mí me gustaría de otra forma, pero es que ella lo hace mejor que yo. Entonces, no pasa eso de, y no por eso me siento menos, ni ella se sienta menos porque ella en un momento determinado reconoce que yo a lo mejor sé más de esas cosas de las que ella puede saber. Muchas veces, por suerte o por desgracia, de temas de papeleos administrativos, burocráticos, parece ser que los hombres, no sé, pues parece que tenemos una mente que se habla que efectivamente no es una mente espacial para este tipo de cuestiones, más que la mujer en ese aspecto. Pues ella está tranquila, relajada y confiada, sabiendo que lo que yo hago en ese aspecto, pues está bien hecho. Y además, como llevamos muchos años, ha ido demostrando que puede confiar plenamente en ese tema, ¿no? Entonces, pero voy a seguir, no me quiero perder. La autoridad debe estar basada en la afectividad, en el amor. La autoridad no se otorga, se gana y se reconoce sin necesidad de utilizar la fuerza y la imposición. A veces hay hombres que dicen, no, yo soy hombre y me tienes que obedecer. Que no, hombre, que no. ¿Cómo te voy a obedecer si eres una persona que no aportas nada a la casa? Es que ni trabajas a lo mejor. Porque la que está sacando la familia adelante soy yo, todos los aspectos. ¿Y tú qué haces? ¿Qué vida llevas? ¿Qué me ofreces? Hay aquí una mujer en la iglesia que ya no está, que fue a conocer a una persona porque quería buscar novio y tal y cual. Y entonces cuando usó lo que es el noviazgo, conocerle. Y cuando se dio cuenta que a pesar de tener 53 años que tenía, no tenía ni trabajo fijo, ni casa, ni coche, ni tenía absolutamente nada, vivía en una habitación, dice, ¿pero dónde voy yo con este? Chao. Es que es así. Es que eso es así en el tema. Entonces, es decir, a veces nosotros queremos decir, porque somos hombres, pues que nos creemos, yo que sé, pues el rey de la creación, que no es así el tema. ¿Tú qué estás aportando a la pareja? ¿Qué estás aportando a la familia como tal? Cuando no, si no hay respeto ya no hablemos, todo ese tipo de cuestiones en el tema del respeto. Por lo tanto, en la Biblia, la aplicación al contexto del matrimonio, la autoridad del hombre, como que implica un principio de responsabilidad a la hora de proteger y suplir las necesidades de su pareja y familia. Es decir, si tú estás pidiendo ser cabeza, tendrás que demostrarlo que realmente estás proveyendo y cumpliendo tus papeles como varón en la casa, al respecto, ¿no? Es decir, tendrás que demostrarlo.
¿Tú qué vas a exigir si no estás demostrando absolutamente nada en este tema al respecto? Dice, todos conocemos el tema de cuando habla en Efesios, ¿no? De que sometamos a unos a otros en el temor de Dios, que amemos a nuestras mujeres, que las mujeres se sujeten a los maridos. Yo siempre digo que si nosotros fuéramos a veces los hombres que la Biblia nos demanda a nosotros de ser realmente personas que amamos a la mujer como Cristo amó a la iglesia, yo creo que hay pocas mujeres que les importaría muy poco decir, estoy sujeta a este hombre. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir, porque vemos un hombre que tiene unas cualidades, que tiene unos valores, que nos ha ido mostrando en el camino, que realmente podemos confiar en él. Entonces, a veces nosotros, como cristianos, nos agarramos a veces a estos textos para decir, no, es que yo soy el cabeza de familia. Bueno, luego, es decir, ¿lo has demostrado o no lo has demostrado? Porque si no lo demuestras, pues realmente es muy complicado que la otra parte a ti te acepte como cabeza de familia. Yo creo que la pareja está hecha para entenderse mutuamente, para ayudarse mutuamente en las cosas y también para que cada uno reconozcamos cuáles son los valores del otro y el otro reconozca nuestros valores. Y conforme a los valores que uno tiene, le dejemos que se desarrolle. Y cuando hay cosas que puede haber disensión de nosotros, pues nos sentamos, nos hablamos y razonamos. Y a veces nos toca decir, bueno, no lo veo así como tú lo dices, pero es que tienes un historial de que cuando has hecho estas cosas, las cosas han ido saliendo así, como tú has dicho. Voy a confiar en ti, ¿no? Porque a veces no lo vemos, pero es que no llevamos 2 días conviviendo. ¿No? Y si hemos tenido un noviazgo en condiciones, pues son cosas para añadir a la pareja. Entonces, a veces hablamos, dialogamos, una vez escucho y cambio mi opinión sobre el tema, otra vez a lo mejor me mantengo y la otra parte dice, bueno, voy a confiar en ti, porque tienes una historia que me merece la pena que confíe en ti. Entonces, hay que entender bien lo que significa autoridad, en el sentido, la autoridad es una exposición, argumentar las cosas, y cuando yo doy argumentos de base y de peso, pues eso es lo que hace que el otro me reconozca que tengo autoridad en ese tema. Y a veces, y si no lo entiendo bien, porque no lo entiendo, pues tendré que confiar en la otra parte. Y como yo digo, el movimiento muchas veces se demuestra andando, que nos equivocamos, porque claro que nos equivocamos a veces. A veces pensamos que hemos hecho la mejor inversión y no la hemos hecho la mejor inversión, pero nuestra vida no es un exponente de cosas alocadas. Hemos ido haciendo cosas bien, pensándolas, fallos, errores, todo el mundo lo puede tener. Por eso al hombre le pide amar a su mujer. Es una de las cosas que Dios pide, que amemos a nuestras mujeres. Y a esta le pide respetar a su marido. Dios nos pide las dos cosas. Cuando tú amas realmente a tu mujer como a ti mismo, para ti quieres lo mejor. Para tu mujer quieres lo mejor, ¿vale? Y si tú como mujer quieres respeto, también tendrás que saber respetar a tu marido en las cosas, ¿no? Y no poner a la mujer en ridículo, ¿por qué? A lo mejor se ha equivocado, lo que sea. Entonces, la Biblia a todos nos exige algo, respeto, nos exige amar y nos exige respetarnos. Por tanto, el término cabeza no implica imponerse o ejercer mando sobre la mujer, sino que es algo completamente, es un tema, digamos, de madurez, de responsabilidad, de que el otro o la otra reconozca que en este tema determinado tú tienes autoridad, porque tienes conocimiento de esa cosa y además lo has ido demostrando. Y si es la primera que tomas decisión, pues en plan de confianza, ¿no? Porque yo a veces veo parejas que, pues le digo, hazle caso a tu mujer. Es que tienes razón. Es que en ese tema es mejor que tú. Y eso no significa que seas menos. No significa que seas menos, no significa que pierdas autoridad dentro de tu hogar porque reconozcas que tu mujer en este tema lo hace mejor que tú. Al contrario, eso lo que va a hacer es afianzar mucho más la relación, porque tu mujer va a decir, oh, mi marido me respeta, mi marido me reconoce las cosas, ¿eh? Y no simplemente porque sea marido tengo que hacer las cosas aquí. Por eso terminaba antes diciendo, dice, ¿qué mujer no estaría dispuesta a someterse a un marido así, a un marido de Efesios? Un marido de Efesios, ¿qué mujer no estaría dispuesta? Es que no consideraría ni sujeción.
No te considerarías inferior, no te considerarías nada. ¿Por qué? Porque es que el marido que te ama te tiene en palmitas, te tiene el respeto, te ayuda en todas las cosas, provee para el hogar, para muchas cuestiones. Es como el tema, muchas de nosotros a veces, y esto es un patriarcado, ¿no? Porque muchas veces lo trato, cuando hablamos del tema del divorcio, cuando hablamos de las cosas, ¿no? Parece ser que entre cristianos solamente el incumplimiento del contrato matrimonial es cuando soy infiel a mi mujer o a mi marido, cuando soy infiel, cuando hago ahí adulterio, parece que es la única forma que estoy incumpliendo un contrato. No, hombre, el contrato tiene más partes, ¿no? El contrato tiene más partes de proveer, ayudar, un montón de cuestiones. Y resulta que tú a lo mejor no estás cumpliendo todas las... A lo mejor eres el hombre más fiel o la mujer más fiel del mundo, pero las otras partes del contrato no las cumples. Entonces yo muchas veces digo, hay infidelidad, hay infidelidad ahí. No te habrás ido con otra mujer o con otro hombre, pero no estás cumpliendo los contratos, los votos matrimoniales que tú has hecho, no los estás cumpliendo ninguno. Ninguno estás cumpliendo. ¿Y qué pasa? Que en ese caso, si el hombre o la mujer se separan, están haciendo mal. A mí aquí me pueden condenar con estas cosas que estoy diciendo, ¿no? Están haciendo mal. Pues tendríamos que ver el tema del respeto, porque parece ser que hay que aguantar todo, o sea, todo menos la infidelidad. La infidelidad es lo único que no se puede aguantar. Por lo demás se puede aguantar absolutamente todo, ¿no? Entonces, a veces tenemos que reflexionar un poquito sobre ese tipo de cuestiones. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Si no se entiende, lo explico, porque está todo grabado ahí, pero que se entiendan las cosas, ¿no? Que hay muchas infidelidades que pueden romper el matrimonio. Es lo que estoy queriendo decir, que hay muchas infidelidades que pueden romper el matrimonio. Y no simplemente por... Y que tampoco la infidelidad conyugal tiene por qué romper el matrimonio, porque Dios dice que por la dureza de vuestro corazón se concedió el divorcio, o sea, en esos casos, por la dureza del corazón, porque incluso ni en esos casos, digamos, se debería de dar el divorcio si hay una capacidad suficiente de amor, de perdón, en todas las cuestiones, porque a veces estamos dispuestos a perdonar todos los pecados, menos uno. Menos uno. Cuando Dios dice perdonar los pecados, de todos, que duda cabe que todo eso resiente la pareja y resiente la mujer, pero no hay nada que Dios no pueda sanar al respecto. Tendrá su tiempo, tendrá sus tiempos y su momento, ¿vale? Entonces, esto, cuando he hablado sobre estos cimientos, ¿no? Para construir un matrimonio, que el cimiento es la palabra de Dios, ¿no? El cimiento es la palabra de Dios, en todos los temas que he visto y que he expuesto, y que lo tengamos claro. Si nosotros queremos que nuestro matrimonio sea un matrimonio estable, tiene que estar fundado en lo que Dios ha dicho, y luego aplicarlo en nuestras vidas, aunque a veces nos pueda costar más o nos pueda costar menos. Y luego entender claro que el uno y el otro somos ayuda idónea, ¿no? y no el uno siervo del otro, o al revés, ni mucho menos, ¿no? Es decir, somos ayuda estamos juntos para ser felices, no para hacer una vida desgraciada. Mi hija Beatriz dice que yo, siempre decía cuando era, no, dice, yo para estar con un hombre tengo que estar mejor que estando sola. Dice, yo para estar con un hombre tengo que estar mejor que estando sola. Y tenía toda la razón del mundo. Joder, si me voy a casar y me voy a complicar la vida, pues ¿para qué me quiero casar? Mejor soltera, claro. Claro. Porque eso es así, el matrimonio es un estado ideal, sin nada, pero realmente tiene que ser un estado que compense la pérdida, queramos que no, de libertad, porque también pierdes tu libertad, pero no te importa perder parte de ti mismo, de ser tú mismo, porque ganas más cosas. Dice, yo no me importa renunciar a esto, porque estando con esta o con este, gano mucho más que estando solo. Eso es así. Ahora, si el matrimonio se convierte en una atadura, pues entonces eso no creo que lo quiera absolutamente nadie. ¿Vale? Bueno, yo he terminado mi exposición de esta tarde. Ahí tenemos media hora. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna crítica, alguna... Dime, Iván. Yo no lo sé todo, ¿eh?